Bueno, muy buenas tardes. Eh, Siempre es para mí un placer poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Eh, yo no sé, ah, mi mujer tiene una costumbre y es que cuando vienen los nietos a la casa, siempre a ella le parece que están más grandes. Y le dice, a ver, ven para acá, ven para acá. Ya, ¿dónde me llega ya? La semana pasada le dijo lo mismo. Pero hay una fecha que hace énfasis ella mucho y es cuando los niños tienen fiebre. Ella dice, no sé si será así, que cuando los niños tienen fiebre crecen más. Son, está esa crisis, pero que les ayuda a crecer. Eh, Esta tarde vamos a hablar algo de esto. En cuanto a que las crisis espirituales que tenemos, que Dios permite, que Dios nos manda, pues también nos ayuda a crecer a la imagen de nuestro bendito Señor. ¿A quién no le gusta una historia? De vez en cuando aparece una historia tan única que cautiva la imaginación de la gente, no solo de esta generación, sino de todas las generaciones. El relato histórico de esta tarde del sacrificio o del casi sacrificio de Isaac es una de esas historias que nos cautivan. El patriarca Abraham fue un hombre muy bendecido y también de mucha bendición. Él siempre tuvo presente para su vida la revelación, la voz de Dios. En el primer momento se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. ¿Sabes una cosa? Abraham no fue un hombre perfecto. Abraham tenía sus defectos y también sus virtudes. Era un ser humano como nosotros, con nuestros temores, con nuestras ansiedades, con nuestras pasiones y también con nuestras debilidades. Pero Dios habla siempre a aquel que está dispuesto a escucharle. Yo te pregunto y me pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas cada día a escuchar la voz de Dios? Cuando la lees, estás buscando trazar tu vida conforme a la palabra de Dios, es decir, hacer, obedecer lo que en ella lees y te dice. La historia de Abraham comienza con su llamada, cuando su nombre era Abraham. Dios le dice en Génesis 12, del 1 al 3, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Primero que nada, Dios le pide a Abraham que deje su familia, que deje su tierra, sus amigos, para irse a un nuevo lugar, sin tener idea a dónde iba, o cómo llegaría, o lo que haría cuando llegara a ese nuevo lugar.
Abraham lo arriesga todo, se somete a los propósitos y planes de Dios sin saber si el obedecer a Dios iba a tener algo bueno de resultado para su vida. Abraham tenía 75 años al dejar Aram. Estaba casado, como sabemos, con Sarai, pero había una tristeza en ese matrimonio y era que no tenían hijos. Yo tengo una experiencia en mi casa de una hermana que pasaban los años y no tenía hijos. Y es una tristeza enorme ver a otras familias con otros niños y que ella no lo tenía. Pues esta familia, Abraham y Sarai, tenía una gran pena y tristeza. Más adelante Dios le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis capítulo 15, versículo 1. Y esa noche Dios lo saca fuera de la caseta a Abraham. Y le dice a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta ahora las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Después de escuchar esta voz, de esta promesa pasaron 25 años. De esta preciosa promesa que Dios le había dado de darle un hijo. En el capítulo 21 cuenta la historia del nacimiento de ese hijo. Él junto a su esposa Sara están disfrutando de esa hermosa promesa. Están disfrutando de ese niño, del joven Isaac. ¿Cuánta gratitud habría en el corazón de Abraham y de su esposa Sara al ver crecer a ese hijo de su ancianidad, de su amor y de su fe? ¿Cuánta gratitud? Una de las cosas que debe de haber, hermanos y hermanas, en nuestros corazones como creyentes es gratitud. Dice el apóstol Pablo, dar gracias por todo, por todo. Abraham ya tiene unos 120 años y ya él se hacía unos pensamientos pensando que él ya podría vivir una vida tranquila y cómoda los últimos años quizás de su vida. Pero con esa edad, él se tiene que enfrentar a la crisis más grande de su vida. Hermano, hermana, nunca seremos demasiado jóvenes ni demasiado mayorcitos para tener que enfrentarnos a desafíos en nuestra vida espiritual, a nuevas batallas, a nuevos obstáculos que aparecen en nuestro caminar de fe. Ya diría el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. El capítulo siguiente, el capítulo 22, que ha leído nuestro hermano en esta tarde, es un cuadro
Es un simbolismo adelantado del Evangelio de Jesucristo. No está centrado en la vida de Abraham, que sí lo está, el padre de la fe. Está sobre todo subrayando al Dios que le dio a Abraham esa fe. Me llama la atención cómo comienza este capítulo 22. Aconteció después de estas cosas. Tenemos que cogernos e irnos al capítulo, cuando empieza a hablar de Abraham, capítulo 15, y empezar a ver todo lo que ha sucedido. ¿Después de qué cosa? Después de un tiempo de adversidades. Después de un tiempo de dificultades. Después de un tiempo de alegrías y de bendición. Después del paso de la vida. Después del paso de los años. Así es nuestro caminar por la tierra. Es una montaña rusa. Está llena de altibajos, está llena de cumbres y también está llena de valles. Está llena de buenos tiempos y no tan buenos. Decía el predicador, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer. En estos meses me han nacido, Dios me ha dado una nieta, una preciosidad, y doy gracias a Dios por ello. Pero hoy acabo de llegar de enterrar a un hermano en la fe, a Joaquín Romero, que ustedes conocen, muchos de ustedes. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de llorar. Quizás lloraste ayer. Y también tiempo de reír. Pero ¿saben una cosa? No siempre después de la tormenta viene la calma. A veces después de la tormenta vienen nuevos nubarrones. Aconteció después de estas cosas, dice, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Estoy dispuesto. Estoy aquí a tu disposición. Estoy a lo que tú me mandes. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nada es más precioso para Abraham que este hijo de la vejez. Y esta es la clave para poder comprender en esta tarde el requisito que Dios le ha puesto a Abraham. Muchos de aquí sois padre, madre, amas a tu hijo. Aquí escuchamos el eco del Evangelio. Dios Padre ofreciéndonos lo que más amaba, al unigénito, a su Hijo. El texto no describe la reacción de Abraham a lo que Dios le exige. No nos dice nada, pero yo creo que debió de quedarse sin respiración. Y seguro que esa noche la pasaría sin poder pegar ojo, dando vueltas y vueltas. Las personas cuando somos mayores dormimos menos. Y si tenemos una preocupación, pues mucho menos. Pues yo me imagino que Abraham esa noche no
durmió nada. Por eso dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Yo creo que dice que se levantó porque se puso de pie, pero no creo que haya dormido. Y dice que enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuál es la primera reacción tuya y mía cuando Dios nos manda una prueba? Mi experiencia es el desasosiego, la turbación, el rostro por lo pronto entristecido, a veces medio enfadados con Dios, a veces nos quejamos o murmuramos o nos enojamos o le preguntamos, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? No lo comprendo. Abraham está roto por dentro, pero él no discute, no se queja, no ruega, sino toma la difícil situación de obedecer y confiar en Dios. ¿Por qué tiene Abraham esta actitud ante lo que se le demanda? ¿Por qué este pronto obedecer a hacer algo que era lo que más le costaba? Dice el autor de los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 17 y 19, lo explica de esta manera. Por la fe, dice hermanos y hermanas, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Hermano y hermana, ¿por qué tiene Abraham esta actitud? Porque confiaba en la promesa de Dios. Él creía que aun si él sacrificaba a Isaac, el Todopoderoso se lo iba a devolver. Porque le había prometido que en Isaac iba a tener descendencia. Y con esta confianza en Dios, él seguía adelante. Ustedes recuerdan a Job, perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió su salud. ¿Y qué hizo? Dice la palabra que se postró en tierra y adoró a Dios. Y él dijo más adelante, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿vives confiando en las promesas de Dios? ¿Tienes las promesas de Dios en tu corazón y dices sí, amén a ellas? Abraham debe viajar durante 3 días para llevar a su hijo al lugar de la ejecución. Dice, al tercer día, seguramente eco de lo que iba a suceder. Y nos dice los evangelios, al tercer día, hablando
de nuestro bendito Señor. Dice que al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y volveremos a vosotros. Estaba convencido de ello. Y también estaba convencido de que él iba a obedecerle. Un corazón de fe, hermanos y hermanas, todo lo que puede desviar de su devoción y adoración a Dios es dejado en lugar aparte. Abraham lo dejó a pie del monte. Todo lo que pudiera desviarle de lo que él iba a hacer. Nuestra adoración a Dios, a la vez que demanda, es fuente de vida. Lo repito, hermanos y hermanas, nuestra adoración a Dios a la vez que demanda es fuente de vida. Si queremos que de nuestro interior corran ríos de agua viva, tenemos que tener, hermanos y hermanas, como prioridad cada día en nuestra vida, siempre a nuestro bendito Señor. Agradarle, alabarle y adorarle. Entonces es cuando los que te rodean, los vecinos, los compañeros de clase, los compañeros de trabajo, es en ese momento que descubren que tú vives de una manera diferente. Es que descubren que tú estás saturado de amor. Es que descubren que tú eres una persona generosa, serena ante los problemas que vienen a tu vida, porque has puesto al Señor en manos, en manos has puesto tu vida, en manos del Todopoderoso. Salmo 37 dice: confía en Jehová y haz el bien. Sigue diciendo: deleítate a sí mismo en Jehová. Y luego nos da la clave: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Dice que tomó a Abraham la leña del holocausto, versículo 6, y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y dice que los dos iban juntos. A mí me gusta mucho esto, cuando veo a un padre y a un hijo que van juntos, que hacen cosas juntos. No digo más en la iglesia, ¿verdad? Cuando están colaborando los dos en las cosas del Señor y se ayudan, como en esta tarde lo hacía Josué con Baltasar y Baltasar con Josué. Me encanta. Los dos iban juntos, dice la palabra de Dios. Padre e hijo, silenciosos, pero juntos. Si el padre estaba resuelto a servir a Dios, a adorarle, el hijo no se quedaba atrás. Era un hijo obediente. Era un hijo cooperador de la fe de su padre. Y yo te digo, hermano y hermana, y te pregunto, si tú estás siendo de influencia positiva en la fe de tus hijos, si tú estás siendo de mucha influencia como creyente en la fe de tus nietos, de tus hermanos en la iglesia. Es decir, si estás siendo de bendición dentro del lugar que el Señor te ha colocado. Si estás siendo de influencia. Dice que entonces habló Isaac a Abraham, versículo 7, su padre,
Habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. ¿Notan ustedes el diálogo que hay entre el padre y el hijo? Padre mío, heme aquí, mi hijo. Qué ternura. Y él dijo, Isaac, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermano y hermana, ¿puedes sentir de alguna manera o percibir lo que Abraham estaría sintiendo en ese momento cuando su hijo le hace esta pregunta? ¿Dónde está el cordero? Estas palabras me imagino que tocarían las entrañas de Abraham. Seguro que incluso alguna lágrima se le escaparía de sus ojos. Sin embargo, Abraham se mantuvo firme en su determinación de hacer lo que Dios le había mandado. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Este es el momento cumbre de esta historia. Esto es lo que tenemos que subrayar una y dos veces. Las palabras de este hombre de la fe. Dios se proveerá. En hebreo, Yahvé diré. Porque esta respuesta afirma la confianza absoluta que tenía en Dios. Es una declaración de fe, es una expresión de esperanza y una profecía del futuro. Qué hermoso, hermanos y hermanas, cuando nosotros tenemos estas palabras en nuestro lenguaje. Ante cualquier dificultad, Dios proveerá. No como una muletilla que decimos porque lo hemos escuchado, sino como una convicción de que es una realidad de nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Vives preocupado pensando siempre lo peor? ¿Es tu naturaleza esa? ¿De que cualquier cosa para ti va a ser lo peor? ¿Tienes la tendencia a magnificar tus problemas haciéndolos más grandes que Dios? Mire, siempre habrá valle junto a las cumbres de la fe. Siempre habrá altibajo, pero siempre, y estoy seguro, que veremos la mano de Dios actuando en nuestras vidas. Cuando te enfrentes a una crisis, magnifica a Dios, alábalo, bendícelo en medio de tus problemas, sabiendo que Él ya tiene la solución para ese problema. Porque, como le dijo Dios a Abraham y a Sara, cuando le dijo que iba a tener, le iba a dar ese hijo, y ellos empezaron a reírse. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? Por eso yo digo, hermanos y hermanas, que estas palabras, el Señor proveerá, deben de estar siempre presentes en nuestro diario vivir. Tienen que estar presentes en nuestra boca, en nuestro pensamiento y sobre todo deben de estar presentes en nuestro corazón. Porque el Señor que prueba es Yahvé Jireh, es el Señor que provee. Dice que llegaron, versículo 9, al lugar que Dios le había dicho. Y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo y le puso en el altar
sobre la leña. Hay algo que me llama la atención. Yo pienso, bueno, Abraham ya es una persona mucho mayor, 120 años, pocas fuerzas quizás. ¿Cómo podía atar a un muchacho joven, fuerte, sin su consentimiento? La cooperación de Isaac era total. Isaac se pudo haber rebelado, se pudo haber resistido a su anciano padre, pero él conocía la promesa del Dios de su padre. Qué bueno es, hermanos y hermanas, abrir la palabra de Dios y compartir las promesas de Dios con nuestros hijos, con nuestros familiares, para que la conozcan. Abraham fue diligente en dar a su hijo e Isaac en darse al sacrificio. El padre nunca se quejó, el hijo tampoco. Ambos habían determinado obedecer a Dios. Tú y yo, hermanos y hermanas, hemos también determinado esto en nuestro corazón, de obedecer a Dios. Dice Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nos suena el eco del Evangelio. Entonces Abraham, dice el versículo 10, extendió su mano y tomó el cuchillo para el sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió nuevamente, heme aquí. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me rehusaste tu hijo, tu único. El sacrificio ya se había consumado en el corazón de Abraham y por lo tanto habría satisfecho completamente los requerimientos de Dios. Dice el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró ya aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La provisión que había hecho Dios para salvar la vida de Isaac fue un carnero, no un cordero. La respuesta a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Hace 2000 años, en ese mismo monte, en el Calvario, Yahvé Jirá, Dios proveyó el cordero para el holocausto. Un simbolismo adelantado del Evangelio de Jesucristo lo da Juan el Bautista muchos siglos después, cuando dice, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el caso de Isaac, hubo un sustituto, un carnero que murió por él. En el caso de Jesús, nadie podía tomar su lugar en la cruz. El evangelista Juan, en el capítulo 3:16, nos da la razón, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Cristo triunfante que murió y resucitó, abrió el camino a la presencia de Dios y envió al Espíritu Santo a nuestros corazones para producir el carácter del Cordero. Yo me preguntaba si yo estoy mostrando el carácter de Cristo, que es comprensivo, que es servicial, que no tiene envidia, que no presume ni se engríe, no es maleducado, no es egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que se goza con la verdad, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. ¿Estoy reflejando yo esto en mi vida? ¿Estás reflejando esto en tu vida? Dice la palabra de Dios que cuando estaba bautizándose Cristo, el Cordero, dice que permaneció sobre él una paloma, el Espíritu Santo. Una paloma no puede permanecer en otro animal que no sea el Cordero, porque se asustaría. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado su Espíritu para que el carácter del Cordero se manifieste en nuestra vida. ¿Te irritas? ¿Guardas rencor? ¿Tienes envidia? ¿Celo? Abraham fue llamado no el padre de las obras, sino el padre de la fe. Él creyó a Dios. Yo me pregunto si tú en esta tarde quieres creer en Dios. Si tú en esta tarde quieres pedirle perdón por tus pecados y aceptarle en tu corazón como Salvador y Señor de tu vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que confía en mí, en mis promesas, aunque esté muerto, vivirá. La canción que íbamos a cantar, que no pudimos cantar, dice, cuando escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón, no le resistas ni seas rebelde, porque Él está llamando, Él está tocando. ¿Quién en esta tarde quiere abrir su corazón al Señor? La única manera en que tú puedes encontrar verdadero deleite, verdadero consuelo en las cosas de esta tierra es rindiéndote a ese Dios que nos ha dado a su Hijo amado. ¿Quién quiere en esta tarde entregarle lo que más ama? El Isaac de tu vida. ¿Quién quiere en esta tarde entregarle al Señor su salud, el trabajo, todo, dejarlo completamente en las manos de Dios?
Yo quiero, hermanos y hermanas, en esta tarde, decirle, Señor, yo quiero entregar mi vida completamente en tus manos, porque hay parcelas que sé que Él demanda. Quizás es la tuya también. Y has escuchado la voz de Dios en esta tarde. Y le quieres decir, Señor, yo quiero poner en tus manos no el 50% de mi vida, no el 80%, sino el 100%. Vamos a orar. Señor, gracias por hablar a nuestros corazones. Sé que nadie puede idear un mejor plan para su vida, Señor. Señor, ayúdanos a mirarte a ti y no a nuestras circunstancias, no a nuestras debilidades. Esperamos y descansamos en Yahvé Jireh, el Dios que provee. Así que, siguiendo las palabras del apóstol Pablo, mi Dios proveerá de todo lo que necesitemos, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Sí.